En este video voy a explicar 5 conceptos importantes de JavaScript que debes entender como principiante. Número 1 es variables, variables en inglés. Y tengo ejemplos aquí para decir más sobre eso. Y en Visual Studio Code tengo dos cosas. Tengo index.html y script.js. Y número 1, tengo variables. Y variables es importante porque es una cosa que guardan datos que puedes usar o cambiar más tarde. Se declaran con let, const o var, pero var es una forma antigua. Let permite cambios, y const mantiene el valor igual. Son útiles para organizar y reutilizar tu código. Piensa en una variable como un frasco con una etiqueta. Puedes poner cosas dentro, sacar cosas o reemplazar lo que hay. En este ejemplo, primero estamos creando una variable llamada comida favorita aquí, usando la palabra clave let. Esta variable guarda un valor, en este caso, pizza. Y pizza es una string o cadena de texto. Luego usamos console.log aquí para mostrar ese valor en la consola, por lo que veremos pizza. Después cambiamos el valor de la variable comida favorita y le ponemos hamburguesa. Cuando volvemos a usar console.log aquí, ahora se muestra hamburguesa porque el contenido de la variable ha cambiado. Y en la consola podemos ver pizza y hamburguesa. En ejemplo 2, tenemos funciones, functions en inglés. Y funciones es donde agrupan código que se puede reutilizar. Puedes darles entradas, parámetros y pueden devolver salidas. Hacen que el código sea más limpio y manejable. Son clave para no repetir código innecesariamente. Y este es el ejemplo. Una función es como una máquina expendedora. Presionas un botón, le das una entrada y te da un snack, una salida. Puedes presionar diferentes botones para obtener diferentes resultados, pero la máquina siempre funciona igual. Y eso es por qué funciones son importantes en JavaScript. En ejemplo 2, aquí voy a explicar. Aquí estamos creando una función llamada saludar aquí. Una función es un bloque de código que podemos reutilizar cada vez que la necesitemos. Y esta función recibe un parámetro que en este caso se llama nombre aquí. Y cuando llamamos a la función con saludar Alejandro, la palabra Alejandro se pone en el lugar de nombre y la consola muestra hola Alejandro. Luego hacemos lo mismo con Tomás y la consola muestra hola Tomás. Y en la consola podemos ver hola Alejandro y hola Tomás. El tercer ejemplo, ejemplo 3 es aquí y aquí. Y número 3 es objetos o objects.
Y un objeto es como una mochila que guarda cosas con etiquetas. Cada etiqueta apunta a un objeto diferente como botella, cuaderno o un snack. Los objetos almacenan varios valores relacionados usando pares de clave y valor. Son útiles para organizar datos complejos. Puedes acceder a sus propiedades usando punto o corchetes. Se usan en todas partes, desde perfiles hasta personajes de juegos, por ejemplo. Y tengo este ejemplo aquí y voy a explicar. Aquí estamos creando un objeto llamado estudiante aquí. Un objeto es como una caja que guarda varias cosas relacionadas. Ya digo eso. Y cada cosa tiene una etiqueta para identificarla. En este caso, el objeto estudiante aquí tiene 3 etiquetas. Nombre, que guarda Jordan. Edad, que guarda 14. Grado, que guarda tercer año de secundaria. Y abajo, cuando usamos console.log estudiante.nombre, le pedimos que nos muestre lo que está guardando en la etiqueta nombre, que es Jordan aquí. Y cuando usamos console.log estudiante y grado, hacemos lo mismo con la etiqueta grado y nos muestra tercer año de secundaria. Esa. Y en la consola podemos ver Jordan y tercer año de secundaria, como eso. Ahora tenemos ejemplo 4. Y ejemplo 4 se llama arrays o arreglos. Y arreglos o arrays en inglés es como una fila de casilleros. Cada casillero tiene un número y guarda algo. Puedes ver o cambiar el contenido usando ese número. Los arrays guardan listas de elementos en orden. 0, 1, 2. Cada elemento tiene una posición que empieza desde 0. Puedes agregar, quitar y acceder a elementos según su posición. Son esenciales para manejar colecciones como nombres, puntuaciones o configuraciones. ¿Ok? Y en este ejemplo número 4 voy a explicar. Y voy a eliminar este, número 3. ¿Ok? Ejemplo 4. Aquí estamos creando un array llamado colores. Una variable. Y un array es como una fila de casilleros donde guardamos varios elementos ordenados aquí. Los elementos que guardamos son rojo, azul y verde. Cada elemento tiene una posición que empieza desde el número 0. Y por eso colores 0 nos muestra rojo aquí. Console.log, colores 0 es rojo, que está en la primera posición. Después usamos colores.push, amarillo, para agregar un nuevo color al final del array, aquí. Entonces, con amarillo es rojo, azul, verde y amarillo. Cuando hacemos console.log colores aquí, veremos todos los colores, incluyendo el nuevo amarillo. Y en la consola, aquí es rojo, azul, verde, amarillo. Y arriba es rojo primero. Este es arrays. Y la última, ejemplo 5, condicionales. Aquí. Condicionales o conditionals es como señales de tráfico. Te indican qué camino tomar
según ciertas condiciones. Condicionales permiten que tu programa tome decisiones basadas en valores o situaciones. Usando if, aquí, else if y else, el código puede responder a diferentes entradas. Esto hace que tus programas sean interactivos y inteligentes. Son fundamentales para controlar el flujo lógico de tu aplicación. En este ejemplo 5, estoy usando condicionales y este código usa una estructura llamada condicional para tomar decisiones. Primero definimos una variable puntuación con el valor 85. Luego preguntamos si la puntuación es mayor o igual a 90. Mostramos nota A aquí en la consola. Si no, pero la puntuación es mayor o igual a 80, mostramos nota B. Y si ninguna de las dos es cierta, mostramos nota C o menos aquí. En este caso, la puntuación es 85, entonces la consola va a mostrar nota B. Y podemos ver aquí, nota B en la consola. Muy bien, este es los 5 cosas que debes entender si estás un principiante. Gracias por ver y nos vemos pronto.